Hay algo que nadie te dijo cuando eras pequeño. Algo que tal vez necesitabas escuchar más que cualquier otra cosa en el mundo, pero que se perdió entre las prisas de la vida, entre los gritos del mundo, entre las expectativas de otros que nunca fueron tuyas. Nadie se sentó frente a ti, te miró a los ojos y te dijo con toda la calma del universo: tú eres suficiente. No mañana, no cuando logres algo, no cuando cambies. Ahora, tal como eres. Y sé que mientras escuchas esto, algo dentro de ti se resiste a creerlo, porque llevas tanto tiempo cargando con la idea de que no mereces, de que no alcanzas, de que siempre falta algo, que esa creencia ya se siente como parte de tu piel. Pero no lo es. Es una mentira que repetiste tantas veces que terminó pareciendo verdad. Y hoy, aquí, en este momento exacto, vamos a empezar a desarmarla. Porque lo que voy a compartir contigo no es solo sobre motivación, no es solo sobre disciplina, no es solo sobre dinero. Es sobre algo mucho más profundo. Es sobre el día en que decides mirarte al espejo y por primera vez en mucho tiempo no apartar la mirada. Yo crecí en un hogar donde el amor se expresaba de maneras extrañas. Mi padre era un hombre de pocas palabras. Un japonés que creía que el trabajo duro era la única forma legítima de decir te quiero. Mi madre, colombiana, con el corazón más grande que he conocido, pero atrapada entre dos culturas que no siempre sabían cómo abrazarse. Y yo, en medio de esos dos mundos, aprendí algo que me tomó décadas entender, que el amor propio no es un lujo, es el cimiento sobre el cual se construye absolutamente todo lo demás. Sin él, la disciplina se convierte en castigo. Sin él, el éxito se convierte en una cárcel dorada. Sin él, puedes tener todo el dinero del mundo y seguir sintiéndote vacío por dentro. Déjame contarte algo. Cuando yo tenía 15 años, trabajaba en una tienda pequeña ayudando a mi padre. Un día llegó un hombre en un auto último modelo, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que había en nuestra tienda. Entró, compró algo pequeño, y cuando salió, mi padre me miró y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Kenji, ese hombre tiene mucho dinero, pero mira sus ojos, están vacíos. El dinero sin propósito es como un río sin cauce, solo destruye. Yo no entendí esas palabras en ese momento. Era un adolescente. Quería el auto, quería el traje, quería que la gente me mirara con admiración, pero con el tiempo la vida se encargó de enseñarme, a veces con cariño, a veces con golpes, que mi padre tenía razón. El amor propio no es vanidad. Y esto es algo que necesito que entiendas con cada fibra de tu ser. Vivimos en un mundo que confunde amarse a uno mismo con narcisismo, que confunde el autocuidado con egoísmo, que te dice que pensar en ti es una falta de humildad, pero nada está más lejos de la verdad. El amor propio es reconocer que eres un ser humano digno de respeto, empezando por el respeto que te das a ti mismo. Es dejar de hablar de ti como si fueras tu peor enemigo. Es dejar de compararte con personas cuya historia no conoces. Es entender que tus errores no te definen, que tus fracasos no son tu identidad, que caer no es lo mismo que ser alguien que no puede levantarse. Piensa en esto un momento. Si tuvieras un hijo o una hija y ese niño cometiera un error, ¿le dirías las cosas que te dices a ti mismo cuando fallas? ¿Le dirías que es un inútil? ¿Le dirías que nunca va a lograr nada? ¿Le dirías que no merece ser feliz? Por supuesto que no. ¿Le tomarías de la mano, le mirarías con compasión y le dirías: está bien, vamos a intentarlo de nuevo? Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo contigo? ¿Por qué ese niño que fuiste, que sigue viviendo dentro de ti, no merece la misma ternura? Yo pasé años castigándome por no ser lo suficientemente bueno, por no hablar perfecto el japonés, por no ser lo suficientemente colombiano, por no encajar en ningún molde que el mundo había preparado para mí. Y fue precisamente en ese no encajar donde encontré mi mayor fortaleza, porque cuando dejas de intentar ser lo que otros esperan, empiezas a descubrir quién realmente eres. Y eso, amigo mío, es el primer acto de amor propio verdadero: darte permiso para ser tú. Ahora, hay algo que quiero aclarar porque mucha gente lo malinterpreta. Amarte a ti mismo no significa quedarte donde estás. No significa conformarte.
No significa decir estoy bien cuando no lo estás. El amor propio real incluye la disciplina. Y aquí es donde la conversación se pone interesante, porque la disciplina es probablemente la palabra más malentendida de nuestro tiempo. Cuando escuchas la palabra disciplina, ¿qué viene a tu mente? Probablemente sacrificio, probablemente sufrimiento, probablemente alguien gritándote que hagas algo que no quieres hacer. Y es normal que pienses así, porque así nos la enseñaron. La disciplina, tal como nos la presentaron, era un castigo disfrazado de virtud. Pero la verdadera disciplina no tiene nada que ver con eso. La verdadera disciplina es el acto más profundo de amor propio que puedes practicar. Es decirte a ti mismo, me importo lo suficiente como para hacer hoy lo que mi yo del futuro me agradecerá. Es levantarte temprano no porque alguien te obligue, sino porque sabes que esas horas de la mañana son tuyas, son sagradas, son el espacio donde construyes la versión de ti que todavía no existe, pero que ya puedes sentir. En Japón hay un concepto que se llama Kaizen. Significa mejora continua. No es un cambio radical de la noche a la mañana. No es una transformación explosiva. Es la decisión silenciosa, humilde, casi invisible, de ser un 1% mejor cada día. Un 1%. Parece poco, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Si mejoras un 1% cada día durante un año, al final de esos 365 días no serás un 365% mejor. Serás exponencialmente diferente. Serás una persona que ni tú mismo reconocerías. Y todo empezó con un paso tan pequeño que nadie lo notó excepto tú. Eso es disciplina. No es el gran gesto heroico. No es correr una maratón mañana cuando hoy no puedes caminar una cuadra. Es caminar esa cuadra. Es caminar la mañana también. Y al día siguiente, y al siguiente, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás caminando, estás corriendo y ni siquiera recuerdas cuándo empezaste a volar. Yo conocí a un hombre en una de mis conferencias en Bogotá. Se acercó a mí después de la charla, con los ojos rojos, la voz quebrada. Me dijo, Kenji, yo he intentado todo. He intentado emprender, he intentado estudiar, he intentado cambiar mi vida, pero siempre termino en el mismo lugar. No sé qué me pasa. Y yo le pregunté algo simple, ¿cuánto tiempo le das a cada intento antes de rendirte? Se quedó en silencio un momento largo y luego dijo, no sé, unas semanas, tal vez un mes. Y ahí estaba el problema. No era que la vida lo rechazara, no era que no tuviera talento, no era que el universo conspirara en su contra, era que había confundido el tiempo de siembra con el tiempo de cosecha. Estaba arrancando la semilla de la tierra para ver si había crecido y cada vez que la arrancaba, mataba lo que estaba empezando a nacer. La disciplina es paciencia con propósito. Es regar una semilla sin ver la flor y confiar en que debajo de la tierra, en ese lugar oscuro donde nadie mira, algo está creciendo. Es hacer tu trabajo con excelencia cuando nadie te aplaude. Es seguir practicando cuando el mundo te dice que ya deberías haber llegado. Es entender que los resultados no vienen cuando tú quieres, vienen cuando estás listo. Y estar listo es un proceso, no un evento. Mi padre me enseñó esto con el ejemplo. Él nunca me dio un discurso sobre disciplina. Simplemente se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, abría su negocio y trabajaba hasta que el sol se iba. No se quejaba, no pedía reconocimiento, no esperaba aplausos. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, con una consistencia que para mí de niño parecía aburrida, pero que con el tiempo entendí que era la forma más pura de grandeza, porque la grandeza no es hacer cosas extraordinarias de vez en cuando. La grandeza es hacer cosas ordinarias con una consistencia extraordinaria. Y aquí es donde quiero hablar de algo que genera mucha controversia, pero que necesitamos abordar con honestidad. La mentalidad millonaria. Cuando escuchas estas palabras, probablemente piensas en cuentas bancarias, en mansiones, en autos deportivos, en una vida de lujos que parece inalcanzable desde donde estás parado. Y sí, el dinero es importante. No voy a mentirte, no voy a decirte que el dinero no importa, porque eso sería una hipocresía. El dinero importa porque te da opciones. Te da la posibilidad de elegir dónde vives, qué comes, a qué escuela van tus hijos,
¿Qué médico te atiende cuando estás enfermo? El dinero es una herramienta poderosa, pero es exactamente eso, una herramienta. Y como toda herramienta, su valor depende completamente de quién la usa y para qué. La mentalidad millonaria real no empieza con el dinero, empieza con cómo piensas, empieza con las conversaciones que tienes contigo mismo a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir, empieza con lo que crees que mereces, empieza con las historias que te cuentas sobre quién eres y quién puedes llegar a ser. Porque déjame decirte algo que he aprendido después de viajar por más de 30 países y hablar con miles de personas. La diferencia entre alguien que tiene éxito financiero y alguien que no, rara vez es el talento, rara vez es la educación, rara vez es la suerte. La diferencia más grande, la más consistente, la que he visto repetirse una y otra vez, es la mentalidad. Conocí a un hombre en Japón que vendía ramen en un puesto callejero, un puesto pequeño, casi invisible, en una esquina que la mayoría de la gente pasaba sin notar. Pero este hombre hacía el mejor ramen que he probado en mi vida. Y no solo eso, tenía una fila de personas esperando cada día, lluvia o sol, frío o calor. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que cambió mi forma de entender los negocios para siempre. Me dijo, yo no vendo ramen. Yo le doy a cada persona que se sienta aquí el mejor momento de su día. Ese hombre no tenía un título universitario en negocios, no había leído libros de marketing, no sabía que era un embudo de ventas. Pero entendía algo que muchos empresarios con maestrías no entienden, que el verdadero negocio no es lo que vendes, es lo que la gente siente cuando interactúa contigo. Eso es mentalidad millonaria. No es cuánto ganas, es cuánto valor creas. Ahora, déjame ser directo contigo porque te respeto demasiado como para endulzarte la realidad. Si quieres cambiar tu situación financiera, necesitas cambiar tus hábitos. Y para cambiar tus hábitos, necesitas cambiar tu identidad. No me refiero a tu nombre o tu apariencia. Me refiero a la historia que te cuentas sobre quién eres. Si tu narrativa interna es soy pobre, no tengo suerte, la gente como yo no puede, entonces cada acción que tomes estará filtrada por esa creencia. Buscarás inconscientemente confirmar lo que ya crees sobre ti. Rechazarás oportunidades porque no encajan con tu historia. Sabotearás tu propio progreso porque el éxito te resultará incómodo, porque no corresponde con la imagen que tienes de ti mismo. Pero si cambias esa narrativa, si empiezas a decirte estoy aprendiendo, estoy creciendo, cada día soy más capaz, entonces tus acciones empezarán a alinearse con esa nueva identidad. No de la noche a la mañana, no con un chasquido de dedos, pero gradualmente, como el agua que desgasta la piedra, no por su fuerza, sino por su persistencia. En Colombia, donde crecí, hay una expresión que dice, el que madruga, Dios le ayuda. Y es una verdad profunda, pero incompleta, porque no basta con madrugar. Hay que madrugar con dirección. Hay que madrugar con propósito. Conozco personas que se levantan temprano todos los días, pero pasan las primeras horas de la mañana revisando las redes sociales de otros, comparando sus vidas con vidas editadas, llenando su mente de ruido antes de que el día siquiera comience. Eso no es disciplina, eso es anestesia disfrazada de productividad. La persona con mentalidad millonaria entiende que las primeras horas del día son como tierra fértil. Lo que siembres ahí determinará la cosecha del resto del día. Si siembras gratitud, cosecharás perspectiva. Si siembras lectura, cosecharás conocimiento. Si siembras ejercicio, cosecharás energía. Si siembras planificación, cosecharás claridad. Pero si siembras distracción, cosecharás confusión. Y la confusión es el enemigo silencioso de todo progreso. Quiero contarte otra historia. Hace algunos años fui invitado a dar una conferencia en una cárcel en América Latina. Cuando llegué, esperaba encontrar personas derrotadas, personas sin esperanza, pero lo que encontré me sacudió. Encontré hombres que dentro de esas paredes habían aprendido oficios, habían aprendido a leer, habían aprendido a escribir poesía, habían encontrado en la restricción más absoluta de su libertad, la libertad más profunda de todas, la libertad de elegir quién querían ser.
Uno de ellos me dijo algo que llevo tatuado en el alma. Kenji, aquí adentro perdí todo lo que tenía afuera, pero encontré algo que nunca había tenido: respeto por mí mismo. Ese hombre, encerrado entre muros de concreto, había descubierto el amor propio y con ese amor propio como base había construido una disciplina que lo transformó, y con esa disciplina estaba diseñando una vida que cuando saliera sería completamente diferente a la que lo llevó ahí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No importa dónde estés, no importa cuán oscura sea tu situación actual, no importa cuántas veces hayas fallado, lo único que importa es la decisión que tomas ahora, en este instante, porque cada instante es un nuevo comienzo. Cada respiración es una oportunidad de empezar de nuevo. Y eso no es poesía barata, es la verdad más cruda y más hermosa que conozco. La mentalidad millonaria también implica entender algo sobre el fracaso que la mayoría de la gente no quiere aceptar. El fracaso no es lo opuesto al éxito. El fracaso es parte del éxito. Es un ingrediente necesario, no un obstáculo. Cada persona exitosa que admiras ha fracasado más veces de las que puedes imaginar. La diferencia es que no permitieron que el fracaso definiera su historia. Lo usaron como combustible, lo usaron como maestro, lo usaron como trampolín. En la cultura japonesa existe el concepto de wabi-sabi, la belleza de la imperfección. Un cuenco de cerámica que se rompe no se tira a la basura, se repara con oro. Se le da más valor precisamente porque fue roto y reconstruido. Sus grietas, ahora doradas, cuentan una historia de resiliencia, de transformación, de belleza que nace del dolor. Tú eres ese cuenco. Tus grietas no te hacen menos valioso, te hacen único, te hacen real, te hacen humano. Y es en esa humanidad, con todas sus imperfecciones, donde reside tu verdadero poder. Ahora quiero hablarte de algo que conecta el amor propio, la disciplina y la mentalidad millonaria de una manera que pocas personas ven. Y es el concepto de servicio. Sí, servicio, porque la verdadera riqueza, la que no se puede medir en cuentas bancarias, la que no fluctúa con los mercados, la que nadie te puede quitar, es la riqueza que generas cuando haces algo por alguien más sin esperar nada a cambio. Yo he visto empresarios multimillonarios llorar de soledad en hoteles de 5 estrellas. Y he visto vendedores ambulantes reír con una alegría que ilumina calles enteras. La diferencia no estaba en su cuenta bancaria. La diferencia estaba en sus conexiones, en las personas que los rodeaban, en el propósito que daba sentido a su esfuerzo diario. Porque cuando trabajas solo para ti, tu motivación tiene un techo. Pero cuando trabajas para algo más grande que tú, tu motivación no tiene límites. El amor propio te da la base. Te dice: yo valgo, yo merezco, yo puedo. La disciplina te da el vehículo. Te dice: voy a hacer lo necesario día tras día, sin excusas, sin atajos. Y la mentalidad millonaria te da la dirección. Te dice: voy a crear tanto valor que la abundancia será una consecuencia natural de mi forma de vivir. Pero el servicio te da el combustible que nunca se acaba. Te dice: lo que hago importa porque impacta vidas, además de la mía. Piensa en las personas que más admiras en la historia. No las admiras por cuánto dinero tenían, las admiras por cuánto impacto generaron. Las admiras porque usaron sus dones, sus talentos, su tiempo para hacer del mundo un lugar un poco mejor de lo que lo encontraron. Y tú tienes esa misma capacidad. No mañana, no cuando tengas más recursos. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Hay una historia que me gusta contar sobre un maestro zen y su alumno. El alumno le preguntó al maestro: ¿cuándo sabré que he alcanzado la iluminación? Y el maestro le respondió: cuando dejes de preguntar ¿cuándo? El alumno, confundido, insistió: pero necesito saber si voy por el buen camino. Y el maestro sonrió y le dijo: el hecho de que estés caminando ya es prueba de que vas por el buen camino. El destino no es un lugar al que llegas, es la persona en la que te conviertes mientras caminas. Eso aplica perfectamente para lo que estamos hablando hoy. No necesitas tener todo resuelto para empezar. No necesitas ver el final del camino para dar el primer paso. No necesitas saber cómo vas a lograr tus metas para empezar a moverte hacia ellas. Solo necesitas la honestidad de reconocer dónde estás, el amor propio de creer que mereces más, la disciplina de hacer algo al respecto cada día
y la mentalidad de saber que la abundancia es tu derecho de nacimiento, no un premio que se le da a unos pocos elegidos. Quiero ser muy claro en algo. Cuando hablo de mentalidad millonaria, no estoy hablando de codicia. No estoy hablando de acumular por acumular. No estoy hablando de medir tu valor como persona por el número de ceros en tu cuenta. Estoy hablando de una forma de pensar que se niega a aceptar la escasez como destino. Estoy hablando de alguien que entiende que el dinero es energía, que fluye hacia donde hay valor, que se multiplica donde hay generosidad inteligente, que crece donde hay disciplina y visión. En mi experiencia, las personas que construyen riqueza sostenible comparten ciertos rasgos que no tienen nada que ver con nacer en una buena familia o tener un golpe de suerte. Primero, piensan a largo plazo. No sacrifican su futuro por una gratificación inmediata. Entienden que la paciencia es una inversión. Segundo, invierten en sí mismos antes que en cualquier otra cosa. Leen, aprenden, buscan mentores. Entienden que su activo más valioso no es una propiedad o una acción en la bolsa, sino su propia mente. Tercero, rodean su vida de personas que los elevan, no que los arrastran hacia abajo. Entienden que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos y eligen esas 5 personas con la misma seriedad con la que elegirían a un socio de negocios. Cuarto, y esto es crucial, no le tienen miedo al trabajo duro, pero saben la diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligente. Saben que no se trata de estar ocupado, se trata de ser productivo. No se trata de las horas que pasas sentado frente a un escritorio. Se trata de lo que produces en esas horas. Y quinto, y esto lo considero lo más importante de todo, tienen una relación sana con el dinero. No lo odian, no lo idolatran, lo respetan como lo que es, una herramienta que amplifica lo que ya eres. Si eres generoso sin dinero, serás más generoso con dinero. Si eres mezquino sin dinero, serás más mezquino con dinero. El dinero no cambia a las personas, las revela, pero nada de esto funciona, absolutamente nada, si no empiezas por el amor propio. Y quiero terminar esta reflexión volviendo a donde empezamos, porque los mejores viajes siempre terminan donde comenzaron, pero te encuentran transformado. El amor propio no es una meta que alcanzas un día y ya está, es una práctica diaria. Es despertarte cada mañana y elegir tratarte con la misma compasión que le darías a alguien que amas profundamente. Es mirarte al espejo y en lugar de buscar defectos, buscar fortalezas. Es perdonarte por los errores del pasado, no porque no importaran, sino porque ya aprendiste de ellos y cargar con esa culpa no te lleva a ningún lado. Es poner límites sin sentir culpa, es decir, no cuando algo no te sirve, incluso si decepciona a otros. Es entender que tu paz mental es sagrada y que nada ni nadie tiene derecho a robarla. Hay días en los que no vas a sentirte fuerte. Hay días en los que la disciplina va a parecer imposible. Hay días en los que la mentalidad millonaria va a sonar como un chiste cruel mientras miras tus facturas acumularse. Y en esos días quiero que recuerdes algo. La semilla no deja de crecer porque está oscuro debajo de la tierra. El amanecer no deja de llegar porque la noche es larga. Y tú no dejas de ser valioso porque un día, una semana, un mes sea difícil. Recuerdo una vez que estaba en un vuelo muy turbulento. La gente a mi alrededor estaba asustada, algunos lloraban, algunos rezaban. El avión se sacudía como si el cielo mismo quisiera derribarnos. Y en medio de todo ese caos, miré por la ventana y vi algo que nunca olvidaré. Arriba de las nubes, el sol brillaba con una calma absoluta. La tormenta existía solo a cierta altura. Más arriba, todo era luz. Y pensé, así es la vida. Las tormentas son reales. El miedo es real. La turbulencia es real. Pero si logras elevarte lo suficiente, si logras cambiar tu perspectiva, aunque sea un poco, descubrirás que la luz siempre estuvo ahí. No se fue. Tú simplemente estabas volando demasiado bajo para verla. Eso es lo que el amor propio, la disciplina y la mentalidad correcta hacen por ti. Te elevan. No te sacan de la tormenta, porque las tormentas son parte de la vida, pero te dan las alas para volar por encima de ellas. Te dan la fortaleza para saber que, sin importar cuánto se sacude el avión, tú vas a llegar a tu destino. En Japón, los samuráis tenían un código llamado Bushido. No era solo un código de combate, era un código de vida.
Y uno de sus principios fundamentales era el dominio de uno mismo. Creían que la batalla más importante no era contra un enemigo externo, sino contra las propias debilidades, los propios miedos, las propias excusas. El samurái que se conquistaba a sí mismo era más poderoso que aquel que conquistaba 1000 ciudades. Y tú estás librando esa batalla ahora mismo. Cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, cada vez que eliges creer en ti cuando el mundo duda, cada vez que eliges levantarte después de caer, eres un guerrero. No con espada y armadura, sino con determinación y fe. Te voy a decir algo que tal vez nadie te ha dicho hoy. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de que estés aquí, escuchando esto, buscando crecer, buscando ser mejor, porque la mayoría de las personas ni siquiera llegan a este punto. La mayoría se conforma, la mayoría acepta la mediocridad como si fuera su destino, pero tú no, tú estás aquí. Y eso ya dice mucho sobre quién eres. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas saber exactamente cómo va a ser tu futuro. Solo necesitas 3 cosas. Amarte lo suficiente como para creer que mereces una vida extraordinaria. Tener la disciplina para construir esa vida un día a la vez, un ladrillo a la vez, una decisión a la vez. Y cultivar una mentalidad que se niegue a conformarse con migajas cuando fuiste diseñado para un banquete. Hace poco estuve en un pueblo pequeño en las montañas de Colombia, un lugar remoto donde la gente vive con muy poco. Y conocí a una mujer que vendía empanadas en la calle. Tenía un puesto simple, una mesa de madera, una sombrilla vieja, pero cada empanada que hacía la hacía como si fuera una obra de arte. Le pregunté por qué ponía tanto cuidado en algo tan simple y me dijo, Kenji, esto no es una empanada, esto es mi nombre. Cada vez que alguien muerde esto, está probando mi dignidad, mi esfuerzo, mi corazón. No puedo ponerle menos que todo lo que soy. Esa mujer, sin saberlo, me enseñó más sobre mentalidad millonaria en 30 segundos que muchos libros de negocios en 300 páginas. Porque la mentalidad millonaria no es sobre cuánto dinero manejas. Es sobre cuánta excelencia pones en todo lo que haces. Es sobre hacer tu trabajo, cualquiera que sea, como si tu nombre dependiera de ello. Porque de hecho, depende de ello. Y ahora déjame hacerte una pregunta que espero que resuene en lo más profundo de tu ser. Si pudieras viajar en el tiempo y hablar con la versión de ti de hace 10 años, ¿qué le dirías? Probablemente le dirías que no se preocupe tanto. Que las cosas que parecen el fin del mundo no lo son. Que lo que parece un fracaso es en realidad una redirección. Que la persona que lo rechazó le hizo un favor. Que la puerta que se cerró lo protegió de algo que no podía ver. Ahora piensa en esto. La versión de ti de dentro de 10 años probablemente querría venir y decirte exactamente lo mismo. Decirte que dejes de preocuparte, que confíes en el proceso, que sigas caminando, que todo va a estar bien, no porque la vida sea fácil, sino porque tú eres más fuerte de lo que crees. El amor propio te dice, confía en ti. La disciplina te dice, trabaja en ti. La mentalidad millonaria te dice, invierte en ti. Y cuando estas 3 fuerzas se alinean, se genera algo que yo solo puedo describir como magia. No magia en el sentido fantasioso, magia en el sentido de que empiezas a notar oportunidades que antes eran invisibles. Empiezas a atraer personas que vibran en la misma frecuencia que tú. Empiezas a tomar decisiones que tu yo del pasado jamás hubiera tomado. Empiezas a vivir, realmente vivir, no solo existir. Porque hay una diferencia enorme entre existir y vivir. Existir es ir de lunes a viernes esperando el fin de semana. Es trabajar en algo que odias para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a personas que no te importan. Es repetir los mismos patrones año tras año y esperar resultados diferentes. Vivir es despertarte con propósito. Es sentir que lo que haces importa. Es ir a dormir cansado pero satisfecho, sabiendo que hoy diste lo mejor de ti. Es mirar atrás y ver progreso. No perfección, pero progreso. Y el progreso, por pequeño que sea, es la prueba de que estás vivo de verdad. Yo no soy millonario en el sentido tradicional de la palabra. No tengo yates ni islas privadas. Pero soy inmensamente rico en las cosas que el dinero no puede comprar. Tengo paz. Tengo propósito. Tengo la capacidad de pararme frente a miles de personas
y decir algo que cambie aunque sea una vida. Tengo la fortuna de hacer lo que amo todos los días. Y eso para mí vale más que todo el oro del mundo. Esa es mi versión de la mentalidad millonaria. Y quiero invitarte a que construyas la tuya. No copies la de nadie. No persigas el sueño de otro. No dejes que las redes sociales te dicten qué es el éxito. Siéntate contigo mismo en silencio, sin distracciones, y pregúntate qué es lo que realmente quiero. No lo que mis padres quieren para mí, no lo que la sociedad espera de mí, no lo que se ve bien en una foto. ¿Qué es lo que mi corazón en su voz más callada y más verdadera me está pidiendo? Y cuando escuches esa respuesta, que puede ser un susurro o puede ser un grito, tenle el mismo respeto que le tendrías a las palabras de un sabio. Porque esa voz es la más sabia que jamás escucharás. Es la voz de tu ser auténtico. Y seguirla es el acto más valiente y más disciplinado que existe. Mira, yo he cometido muchos errores en mi vida. He tomado caminos equivocados. He confiado en personas equivocadas. He invertido tiempo en cosas que no valían la pena. Pero cada uno de esos errores me trajo aquí, a este momento, hablándote a ti. Y si pudiera cambiar algo, no cambiaría nada. Porque cada caída me enseñó a levantarme con más fuerza. Cada decepción me enseñó a elegir mejor. Cada lágrima regó algo que hoy florece. Y lo mismo es verdad para ti. Tu historia no es un accidente. Tus luchas no son en vano. Cada cosa que has vivido te ha estado preparando para algo más grande de lo que puedes imaginar. La disciplina es el puente entre tus sueños y tu realidad. El amor propio es el permiso que te das para cruzar ese puente. Y la mentalidad millonaria es la convicción de que al otro lado te espera algo que vale cada paso, cada caída, cada momento de duda. Pero tienes que cruzar. Nadie puede hacerlo por ti. Ni tu familia, ni tus amigos, ni ningún gurú en internet. Eres tú, solo tú. Con tus miedos, con tus dudas, con tus cicatrices, pero también con tu fuerza, con tu potencial, con esa luz que ninguna oscuridad ha podido apagar. Yo creo en ti, no porque te conozca, no porque sepa tu nombre o tu historia. Creo en ti porque sé lo que es sentirse perdido y encontrar el camino. Sé lo que es tocar fondo y descubrir que el fondo es un trampolín, no un destino. Sé lo que es la voz interior que dice no puedo y sé lo que se siente cuando la reemplazas con una que dice voy a intentarlo. Y ese intento, ese simple, humilde, valiente intento, es todo lo que necesitas para empezar a transformar tu vida. Así que la próxima vez que te mires al espejo, no busques lo que falta. Busca lo que ya está ahí. Busca la fuerza en tus ojos. Busca la historia en tus arrugas o en la ausencia de ellas. Busca al niño, a la niña, que alguna vez soñó con algo más grande y que sigue ahí, esperando que le des permiso para volar. Mira a esa persona a los ojos y dile, te amo, no por lo que has logrado, no por lo que vas a lograr. Te amo por lo que eres. Y lo que eres es más que suficiente, lo que eres es extraordinario, lo que eres es un milagro en proceso. El poder del amor propio, la disciplina y la mentalidad millonaria no está en las palabras que acabas de escuchar, está en lo que hagas con ellas cuando este momento termine. Está en la decisión que tomes mañana cuando suene la alarma y una parte de ti quiera quedarse en la cama. Está en la conversación que tengas contigo mismo cuando las cosas se pongan difíciles. Está en la elección de seguir adelante cuando todo te diga que pares. Porque al final del día, la vida no te da lo que deseas, la vida te da lo que exiges. Y exigir no es gritar al cielo ni pelear con el universo. Exigir es levantarte todos los días y con cada acción, con cada pensamiento, con cada palabra, decirle al mundo, yo sé quién soy, yo sé lo que valgo y no voy a conformarme con menos de lo que merezco. No por soberbia, no por arrogancia, sino por amor. Por amor propio, por amor a los míos. Por amor a esta vida increíble, difícil, hermosa y caótica que me fue dada, no para desperdiciarla, sino para vivirla con todo lo que tengo. Esa es la mentalidad ganadora, no la que nunca pierde, sino la que nunca se rinde, la que cae y se levanta, la que llora y sigue caminando, la que duda pero actúa de todos modos, la que tiene miedo
pero avanza a pesar de él. Esa mentalidad está dentro de ti ahora mismo. No necesitas que nadie te la dé, solo necesitas que alguien te recuerde que siempre estuvo ahí. Y eso es lo que he intentado hacer hoy. Recordarte lo que ya sabes, pero que a veces olvidas. Que eres poderoso, que eres capaz, que eres digno y que el mejor momento para empezar a vivir la vida que mereces no es mañana, no es la próxima semana, no es el próximo año. Es ahora, es este momento, es esta respiración, es este latido de tu corazón que te dice con cada golpe que sigues aquí, que sigues vivo, que todavía hay tiempo. Úsalo bien, úsalo con amor, úsalo con disciplina, úsalo con la certeza inquebrantable de que lo mejor de tu vida no está detrás de ti, está por delante y viene caminando hacia ti con la misma urgencia con la que tú caminas hacia ello. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a caminar con propósito, cuando empiezas a levantarte más temprano que los demás, cuando empiezas a decir que no a las cosas que antes aceptabas por miedo a quedarte solo. Nadie te dice que el precio de crecer es que algunos van a odiarte sin que les hayas hecho absolutamente nada. Y eso duele. Duele profundamente porque tú sabes en lo más hondo de tu corazón que no les has fallado, que no los has traicionado, que no les has quitado nada. Y sin embargo ahí está esa mirada fría, ese silencio cargado de desprecio, esa distancia que un día apareció sin explicación y que desde entonces no ha dejado de crecer. Si estás escuchando esto ahora mismo y sientes que esas palabras describen exactamente lo que estás viviendo, quiero que sepas que no estás loco, que no estás exagerando, que lo que sientes es real. Y quiero que te quedes conmigo porque lo que voy a compartirte hoy puede cambiar completamente la forma en que entiendes lo que te está pasando. Yo crecí entre dos culturas. Una cultura oriental que me enseñó que el silencio tiene más poder que cualquier grito, y una cultura latina que me enseñó que el corazón necesita expresarse para no romperse por dentro. Y en ese cruce de caminos aprendí algo que me tomó muchos años entender, que las personas que más te odian sin razón son exactamente las personas que más necesitan lo que tú representas. Suena contradictorio, lo sé, suena casi absurdo, pero déjame explicarte por qué esto es una de las verdades más profundas que he descubierto en mi vida. Cuando yo era joven, en Japón, mi abuelo tenía un pequeño jardín. No era un jardín cualquiera. Era un jardín donde cada planta tenía un significado, donde cada piedra estaba colocada con intención, donde cada gota de agua que caía de la fuente de bambú tenía un ritmo que parecía sincronizado con el latido del universo. Y recuerdo que una tarde, mientras mi abuelo podaba con paciencia un pequeño árbol de cerezo, le pregunté algo que me estaba carcomiendo por dentro. Le dije, abuelo, hay un niño en la escuela que me odia. No le he hecho nada, no le he quitado nada, pero cada vez que me ve, su rostro cambia. Y mi abuelo, sin levantar la mirada del árbol, me dijo con esa voz suave que parecía venir de otro siglo, Kenji, el cerezo no se disculpa por florecer, no mira a los demás árboles para pedir permiso, simplemente florece porque esa es su naturaleza. Y algunos árboles que todavía no han encontrado sus flores van a sentir que la belleza del cerezo es un insulto a su propia desnudez. Yo no entendí esas palabras en ese momento. Las guardé como se guarda una semilla que todavía no sabes dónde plantar. Pero con los años, con las experiencias, con los golpes y con las victorias silenciosas, esa semilla germinó y se convirtió en una de las lecciones más poderosas que he recibido en mi vida. Porque lo que mi abuelo me estaba diciendo, sin decirlo con palabras directas, es que el odio que recibes sin razón no habla de ti, habla de quien lo siente. No refleja tu oscuridad, refleja la oscuridad de quien no ha aprendido a lidiar con su propia frustración, con su propia envidia, con su propio miedo a quedarse atrás. Y esto es algo que necesitas entender no con la cabeza, sino con el alma. Porque mientras sigas creyendo que el problema eres tú, vas a seguir encogiéndote, vas a seguir bajando la voz, vas a seguir disculpándote por existir. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es exactamente lo que ese odio quiere lograr. El odio sin razón tiene un objetivo muy claro. Quiere que dejes de brillar para que los demás no se sientan incómodos con su propia oscuridad. Déjame contarte algo que me pasó hace muchos años, cuando empecé a dar mis primeras charlas. Yo era un hombre joven, inseguro, con un acento que no encajaba del todo ni en japonés ni en español,
con una historia que muchos consideraban demasiado rara para ser tomada en serio. Y recuerdo que después de una de mis primeras presentaciones en Colombia, un hombre se me acercó, no venía a felicitarme, venía a decirme con una sonrisa que intentaba disfrazar su veneno, que yo no tenía derecho a hablar de disciplina porque no era completamente japonés y que no tenía derecho a hablar de pasión porque no era completamente colombiano. Me dijo que yo era un fraude, un producto de la confusión, alguien que no pertenecía a ningún lugar y que por lo tanto no podía enseñarle nada a nadie. Esas palabras me destruyeron, no voy a mentirte. Me fui a mi habitación esa noche y me senté en el borde de la cama y sentí que todo el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Sentí que quizás ese hombre tenía razón, que quizás yo no era suficiente, que quizás estaba engañándome a mí mismo al pensar que mi historia podía servir de algo. Y en ese momento de oscuridad absoluta recordé las palabras de mi abuelo. El cerezo no se disculpa por florecer. Y entendí algo que cambió mi vida para siempre. Ese hombre no me odiaba a mí. Ese hombre odiaba lo que yo representaba. Odiaba la posibilidad de que alguien que no encaja en ninguna categoría perfecta pudiera encontrar su lugar en el mundo. Porque si yo podía hacerlo siendo un híbrido, siendo alguien que no pertenecía completamente a ningún lado, entonces él ya no tenía excusa para seguir culpando a sus circunstancias por su propia inacción. Y eso es exactamente lo que pasa cuando la gente te odia sin razón. Tu existencia, tu progreso, tu paz interior, tu capacidad de seguir adelante a pesar de todo, se convierte en un espejo incómodo que les muestra todo lo que ellos no están haciendo con su propia vida. No es que tú estés haciendo algo malo, es que tú estás haciendo algo que ellos desearían estar haciendo. Y en lugar de usar esa incomodidad como combustible para su propio crecimiento, la convierten en resentimiento, la convierten en odio, la convierten en esa energía oscura que lanza hacia ti con la esperanza de que si logran apagarte a ti, la comparación desaparecerá. Pero hay algo más profundo todavía, y esto es algo que muy poca gente se atreve a decir. El odio sin razón también revela algo sobre ti, no algo negativo, algo extraordinariamente valioso. Revela que hay algo en ti que tiene peso, que hay algo en ti que tiene sustancia, que hay algo en ti que el mundo necesita, pero que el mundo todavía no sabe cómo recibir. Piénsalo de esta manera. Nadie odia a una sombra. Nadie siente envidia de alguien que no tiene nada que envidiar. Nadie pierde el sueño por alguien que no representa ninguna amenaza para su comodidad. Si alguien te odia sin razón, es porque algo en ti los está moviendo. Algo en ti está tocando una cuerda que ellos prefieren mantener en silencio. Y eso, lejos de ser un problema, es la confirmación más clara de que estás en el camino correcto. En la cultura japonesa existe un concepto que se llama Deru-kugi wa utareru. Literalmente significa, el clavo que sobresale recibe el martillazo. Y esta frase, que muchos interpretan como una invitación a la conformidad, yo la interpreto de una manera completamente diferente. Yo creo que el clavo que sobresale recibe el martillazo no porque esté haciendo algo mal, sino porque los demás clavos han aceptado una vida de mediocridad y no soportan ver que uno de ellos se atreve a ir más allá. El martillazo no es justicia. El martillazo es miedo disfrazado de corrección. Es la sociedad tratando de empujar hacia abajo a cualquiera que se atreva a mostrar que hay algo más allá de lo que todos han acordado aceptar. Y tú has recibido esos martillazos. Los has recibido en forma de comentarios que parecen casuales, pero que están cargados de intención. Los has recibido en forma de exclusión, de rumores, de miradas que evitan las tuyas, de invitaciones que nunca llegan, de aplausos que se silencian exactamente cuando es tu turno de ser reconocido. Los has recibido en forma de personas que un día eran tus amigos y que un día sin explicación decidieron que ya no querían estar cerca de ti. Y lo más doloroso de todo es que cuando tratas de entender qué pasó, cuando tratas de buscar el momento exacto en que todo cambió, no encuentras nada, porque no hay nada que encontrar. No hubo un error, no hubo una traición, no hubo un momento en que cruzaste una línea. Lo único que pasó es que tú creciste y ellos no supieron qué hacer con eso. Quiero que entiendas algo con toda la claridad del mundo. El crecimiento personal es un acto profundamente solitario.
Y no porque tengas que hacerlo solo, sino porque cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a soltar las cadenas que te mantenían en el mismo lugar que los demás, automáticamente rompes un pacto invisible. Un pacto que nunca firmaste, pero que todos asumían que respetarías. El pacto de la mediocridad compartida. El pacto que dice, ninguno de nosotros va a intentar demasiado, ninguno de nosotros va a soñar demasiado alto, ninguno de nosotros va a arriesgarse a ser diferente, y así todos nos sentiremos cómodos en nuestra pequeñez. Y cuando tú rompes ese pacto, cuando tú decides que tu vida merece algo más, los demás no lo celebran. Lo castigan con la única arma que tienen, el rechazo. Yo he visto esto tantas veces que ya no me sorprende. He visto a jóvenes que empiezan a estudiar con dedicación y de pronto sus amigos empiezan a burlarse de ellos, a llamarlos nerds, a excluirlos de los planes del fin de semana. He visto a mujeres que empiezan a emprender y de pronto sus propias amigas empiezan a cuestionar sus decisiones, a sembrar dudas, a decirles que quién se creen que son para intentar algo diferente. He visto a hombres que deciden dejar el alcohol, dejar las fiestas, dejar los hábitos que los estaban destruyendo y de pronto su grupo los abandona como si fueran un traidor. Y en todos estos casos, la persona que está creciendo se pregunta lo mismo: ¿qué hice mal? Y la respuesta siempre es la misma: nada. No hiciste nada mal, hiciste algo bien. Y eso fue lo que no pudieron soportar. Hay una historia que me contaron una vez sobre los cangrejos. Dicen que cuando pones varios cangrejos en un balde, no necesitas ponerle tapa, porque cada vez que uno intenta salir, los demás lo jalan hacia abajo. No porque quieran que se quede, no porque lo necesiten, sino porque no soportan la idea de que uno escape mientras ellos permanecen atrapados. Y esa imagen, esa metáfora brutal, describe perfectamente lo que pasa en muchas relaciones humanas. Hay personas que no quieren verte caer porque te deseen el mal. Quieren verte caer porque tu ascenso les recuerda que ellos eligieron quedarse. Ahora, quiero hablar de algo que es igualmente importante y que muchas veces se ignora. Quiero hablar de cómo responder al odio sin razón. Porque una cosa es entender de dónde viene y otra muy diferente es saber qué hacer con él cuando lo recibes directamente en el pecho, cuando sientes que te quita el aire, cuando sientes que las rodillas te tiemblan y lo único que quieres es desaparecer o devolver el golpe con la misma intensidad. Mi padre me enseñó algo que al principio me pareció una locura. Me dijo: Kenji, cuando alguien te odie sin razón, no lo combatas, no lo ignores, obsérvalo. Observa qué es lo que en ti genera esa reacción y luego pregúntate si eso que genera esa reacción es algo de lo que deberías avergonzarte o algo que deberías proteger con todo tu ser. Y esa distinción, esa simple pero poderosa distinción, lo cambió todo para mí. Porque hay veces en que la gente te odia porque estás haciendo algo genuinamente dañino. Hay veces en que el rechazo es una señal legítima de que necesitas revisar tu comportamiento, tu actitud, tu forma de tratar a los demás. Y eso no es odio sin razón, eso es consecuencia. Eso es el universo diciéndote que hay algo que necesitas corregir. Y en esos casos, la respuesta correcta es la humildad. La respuesta correcta es mirarte al espejo con honestidad y hacer los ajustes que sean necesarios. Pero cuando has buscado en cada rincón de tu conciencia y no encuentras la falta, cuando has revisado tus acciones y tus intenciones y sabes que has actuado con integridad, cuando el único crimen que has cometido es atreverte a ser diferente, atreverte a mejorar, atreverte a no conformarte con lo que todos esperaban de ti, entonces la respuesta no es la humildad que se encoge. La respuesta es la humildad que se mantiene firme. La humildad que dice: yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé hacia dónde voy y no necesito tu aprobación para seguir caminando. En Colombia hay una expresión hermosa que dice: el que se mete con la miel, algo se le pega. Y yo la interpreto así: cuando tú caminas cerca de la luz, algo de esa luz se queda en ti. Y cuando otros te ven caminar con esa luz, tienen dos opciones. Pueden acercarse a ti y dejarse iluminar también. O pueden cerrar los ojos y maldecir la luz porque les muestra todo lo que habían logrado esconder en la oscuridad. Y la mayoría, lamentablemente, elige cerrar los ojos.
no porque sean malas personas, sino porque enfrentarse a la propia oscuridad requiere un coraje que no todos están dispuestos a reunir. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo que es fundamental. Que alguien te odie sin razón no te hace superior a esa persona, no te hace mejor, no te convierte en víctima heroica ni te da derecho a sentirte más que nadie. Lo que te hace es consciente. Consciente de que el camino que estás recorriendo tiene un precio. Consciente de que la transformación personal no es un evento aplaudido por todos. Consciente de que cada paso que das hacia adelante es un paso que alguien más siente como un reproche. Y esa conciencia, esa claridad, es la que te permite responder desde el amor y no desde el rencor. Porque el rencor es la trampa más sofisticada que existe. Cuando alguien te odia sin razón y tú decides odiarlos de vuelta, acabas de darles exactamente lo que querían. Acabas de bajar a su nivel. Acabas de abandonar tu camino para pelear una guerra que nunca fue tuya. Y lo peor de todo es que mientras estás ocupado odiando a quien te odia, dejas de hacer lo que te estaba llevando hacia arriba. Dejas de crear, dejas de soñar, dejas de construir, y en ese momento el odio gana. No porque te haya destruido, sino porque te haya detenido. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Hubo un tiempo en mi vida en que dediqué demasiada energía a tratar de convencer a las personas que me rechazaban de que yo valía la pena. Pasaba horas pensando en qué decirles, cómo explicarles, cómo demostrarles que su percepción de mí estaba equivocada. ¿Y sabes qué descubrí? Que nunca funciona. Nunca. Porque la persona que te odia sin razón no tiene un problema de información. No es que no sepan quién eres. Es que no quieren aceptar quién eres. Y ninguna explicación del mundo va a cambiar eso. Ninguna prueba, ninguna demostración, ningún acto de bondad. Porque el problema no está en lo que tú haces. El problema está en lo que tu existencia les hace sentir. Hay un proverbio japonés que dice: el bambú que se dobla en la tormenta es más fuerte que el roble que se quiebra. Y esa imagen me ha acompañado toda mi vida. Porque la tentación cuando recibes odio sin razón es endurecerte, es levantar muros, es convertirte en esa persona fría que ya no deja entrar a nadie para que nadie pueda herirla. Y eso funciona así. Funciona para protegerte del dolor, pero también funciona para aislarte de todo lo bueno que la vida todavía tiene para ofrecerte. Te protege del odio, pero también te protege del amor. Te protege de la traición, pero también te protege de la confianza. Y al final terminas viviendo en una fortaleza vacía, seguro pero completamente solo. La alternativa es ser como el bambú, doblarte con la tormenta sin romperte, sentir el dolor sin dejar que te defina, reconocer que el golpe duele sin dejar que el golpe te detenga. Y eso, créeme, es mucho más difícil que endurecerse, porque requiere una fortaleza que no se ve desde afuera. Requiere una dignidad silenciosa que no busca aplausos ni reconocimiento. Requiere la capacidad de seguir caminando con el corazón abierto, sabiendo que vas a recibir más golpes, pero eligiendo conscientemente no cerrarte porque sabes que la vida que vale la pena vivir es una vida vivida con el pecho expuesto al viento. Quiero compartirte algo que aprendí observando a mi madre. Mi madre era una mujer colombiana de una fuerza extraordinaria. Una mujer que tuvo que navegar entre dos mundos que no siempre se entendían, que tuvo que criar hijos que pertenecían a dos culturas al mismo tiempo, que tuvo que soportar miradas de quienes no entendían sus decisiones y comentarios de quienes cuestionaban su vida. Y recuerdo que una vez le pregunté: mamá, ¿no te molesta lo que dicen de ti? Y ella me miró con esos ojos que tenían la profundidad del Océano Pacífico y me dijo: hijo, el día que yo deje de hacer lo correcto por miedo a lo que digan los demás, ese día habré muerto sin estar enterrada. Esas palabras, tan simples, tan directas, tan cargadas de verdad, se convirtieron en mi armadura. No en una armadura que me protege del dolor, sino en una armadura que me permite caminar a través del dolor sin perderme. Porque eso es lo que hace la gente extraordinaria. No evita el sufrimiento, lo atraviesa. No esquiva el rechazo, lo enfrenta. No se esconde del odio, lo mira a los ojos y sigue caminando. Y aquí es donde quiero profundizar en algo que considero esencial. Hay una diferencia enorme entre el odio que recibes y la identidad que construyes. El odio que recibes es temporal,
es circunstancial, es la reacción emocional de alguien que está en un momento específico de su vida y que necesita proyectar hacia afuera lo que no puede resolver por dentro. Pero tu identidad, quién eres realmente, no depende de cómo te ven los demás. Tu identidad se construye en los momentos en que nadie te ve, en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando, en la forma en que tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces cuando las luces se apagan y te quedas solo contigo mismo. Y esto es algo que la sociedad moderna ha olvidado. Vivimos en un mundo donde la identidad se construye hacia afuera, donde lo que importa es cómo te perciben, cuántos seguidores tienes, cuánta gente aprueba tus decisiones. Y en ese mundo, el odio sin razón se siente como una sentencia de muerte. Porque si tu valor depende de la aprobación de los demás, entonces el rechazo de los demás se convierte en la negación de tu valor. Y esa es una trampa mortal. Porque si necesitas que todos te acepten para sentirte valioso, le estás dando a cada ser humano sobre la tierra el poder de destruirte con una simple mueca de desprecio. Mi abuelo me enseñó otra cosa que nunca olvidé. Me dijo que el valor del oro no depende de quién lo tenga en sus manos. Si un mendigo sostiene una pepita de oro, sigue siendo oro. Si un rey la sostiene, sigue siendo oro. Si alguien la tira al lodo, sigue siendo oro. El oro no cambia su naturaleza dependiendo de las circunstancias externas. Y tú, me dijo mirándome fijamente a los ojos, eres como el oro. Tu valor no aumenta cuando alguien te aplaude. Tu valor no disminuye cuando alguien te rechaza. Tu valor es tuyo, intocable, inalterable, eterno. Quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en las personas más grandes de la historia. Piensa en aquellos que cambiaron el mundo, que movieron montañas, que dejaron una huella tan profunda que siglos después seguimos hablando de ellos. Cada uno de ellos, sin excepción, fue odiado sin razón. Cada uno de ellos tuvo que caminar entre multitudes que los señalaban, que los criticaban, que intentaban destruir lo que estaban construyendo. Y ninguno de ellos se detuvo por eso. Ninguno de ellos miró hacia atrás y dijo, tienen razón, mejor me quedo donde estoy. Cada uno de ellos entendió que el odio sin razón era simplemente el sonido que hace el mundo cuando alguien lo está cambiando. Hay una metáfora que uso mucho en mis conferencias y que quiero compartirte hoy. Imagina que estás caminando por un sendero en la montaña. Es un sendero estrecho, difícil, lleno de piedras y raíces que intentan hacerte tropezar. Y mientras caminas, empiezas a escuchar voces desde abajo, desde el valle donde se quedaron los que no se atrevieron a subir. Y esas voces te gritan cosas, te dicen que estás loco, te dicen que el camino no lleva a ningún lado, te dicen que vas a caer, te dicen que quién te crees que eres para intentar llegar a la cima, y cada grito te pesa. Cada palabra se siente como una piedra más en tu mochila. Pero si te detienes y miras hacia arriba, ves algo que ellos no pueden ver desde abajo. Ves la luz del amanecer comenzando a pintar el cielo de colores que solo existen a esa altura. Ves la promesa de algo que solo quienes se atreven a subir pueden experimentar. Y en ese momento entiendes que los gritos no son un obstáculo, son la confirmación de que estás subiendo. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Que cada vez que alguien te odia sin razón, cada vez que alguien te rechaza sin explicación, cada vez que sientes que el mundo entero está en tu contra sin que hayas hecho nada para merecerlo, lo que realmente está pasando es que estás subiendo. Estás creciendo, estás cambiando. Y los que se quedaron abajo no pueden soportar el sonido de tus pasos alejándose. Pero hay algo más que necesito decirte y necesito que escuches esto con mucha atención. El odio sin razón no solo viene de desconocidos o de personas que apenas conoces. A veces viene de las personas más cercanas, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos de toda la vida. Y ese es el odio que más duele, porque cuando un extraño te rechaza, puedes consolarte pensando que no te conoce realmente. Pero cuando alguien que te conoce, alguien que ha visto tu corazón, alguien con quien has compartido risas y lágrimas y madrugadas y silencios, cuando esa persona de pronto te mira con desprecio, sientes que el suelo se abre debajo de tus pies. Yo he vivido esto y sé que tú también. Porque es una de las experiencias más universales
y al mismo tiempo más silenciadas de la existencia humana. Todos hemos sentido ese dolor de ser rechazados por alguien que juramos que nos conocía, y la tendencia natural es buscar la culpa en uno mismo. Es preguntarse obsesivamente qué hice, qué dije, qué cambié, que los hizo alejarse. Pero la respuesta muchas veces es brutal en su simplicidad. No cambiaste algo malo, cambiaste algo bueno. Y eso fue lo que rompió la ecuación. Hay relaciones que solo funcionan mientras ambas personas permanecen en el mismo nivel. No hablo de nivel económico ni social. Hablo de nivel de conciencia, de nivel de ambición, de nivel de compromiso con la propia vida. Y cuando una de las dos personas empieza a subir, la otra siente vértigo. Siente que está perdiendo al compañero de trinchera. Siente que la persona que tenía al lado se está convirtiendo en alguien que ya no reconoce. Y en lugar de ver eso como una oportunidad para crecer también, lo ve como una amenaza, como una traición, como un abandono. Y aquí es donde la cosa se pone realmente compleja. Porque a veces la persona que te odia sin razón genuinamente cree que tiene razones. Genuinamente cree que has cambiado para mal. Genuinamente cree que te has vuelto arrogante, distante, creído. Y desde su perspectiva tienen razón. Porque lo que ellos llaman arrogancia, tú lo llamas seguridad. Lo que ellos llaman distancia, tú lo llamas límites saludables. Lo que ellos llaman creído, tú lo llamas respeto propio. Y ninguna cantidad de explicaciones va a cerrar esa brecha de interpretación. Porque no es un problema de comunicación, es un problema de perspectiva. Y la perspectiva solo cambia cuando la persona está dispuesta a cuestionar su propio punto de vista. Y eso, lamentablemente, es algo que nadie puede hacer por otro. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando la gente que amas te odia sin razón? ¿Qué haces cuando las personas que deberían ser tu refugio se convierten en tu mayor fuente de dolor? Lo que haces es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Seguir amándolos desde la distancia que ellos necesitan para no sentirse amenazados, pero sin abandonar ni un solo centímetro del territorio que has conquistado. No bajas, no te encoges, no te disculpas por haber crecido, pero tampoco los humillas. No les echas en cara que ellos se quedaron atrás. No los miras desde arriba con desdén. Los miras con compasión. Con la compasión de quien entiende que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio tiempo. En el budismo se habla mucho del concepto de compasión, pero la compasión no es lástima. La compasión no es sentirte superior y mirar hacia abajo con benevolencia. La compasión es entender profundamente, visceralmente, que la persona que te odia está sufriendo, que su odio es un grito de dolor disfrazado de agresión, que detrás de cada mirada de desprecio hay un corazón que no sabe cómo lidiar con sus propias frustraciones. Y esa comprensión, esa capacidad de ver más allá de la superficie, es lo que te permite responder con dignidad en lugar de responder con venganza. Ahora, quiero ser muy claro en algo. Compasión no significa permitir que te maltraten. Compasión no significa abrir la puerta de tu casa para que alguien entre a destruir todo lo que has construido. Compasión no significa sonreír mientras te clavan puñales. La compasión tiene límites y esos límites se llaman dignidad, se llaman amor propio, se llaman la certeza inquebrantable de que mereces ser tratado con respeto independientemente de lo que otros piensen de ti. Hay una escena que viví en una conferencia en Bogotá que nunca voy a olvidar. Después de terminar mi charla, una mujer se acercó a mí llorando. No podía hablar. Las lágrimas le salían como un río que llevaba años contenido. Y cuando por fin pudo articular palabras, me dijo: Kenji, mi propia madre me dijo que nunca iba a lograr nada. Mi propia madre me dijo que era una pérdida, que era una vergüenza para la familia, que ojalá nunca hubiera nacido. Y yo la miré y le pregunté: ¿y qué has logrado desde entonces? Y ella, entre sollozos, me contó que había sacado adelante a sus 3 hijos sola, que había terminado su carrera universitaria a los 40 años, que había montado un pequeño negocio que le daba para vivir con dignidad. Y le dije: mira todo lo que has construido con las mismas manos que tu madre dijo que no servían para nada. El odio que ella te dio no te definió.
te impulsó, no te destruyó, te construyó. No porque el odio sea bueno, sino porque tú fuiste más fuerte que el odio. Y esa es la clave. No es que el odio sin razón sea una bendición disfrazada. No voy a romantizar el dolor ni a decirte que deberías agradecer a quienes te lastiman. Lo que digo es que tú tienes el poder de decidir qué hacer con ese odio. Puedes dejarlo que te destruya, puedes dejarlo que te endurezca, o puedes dejarlo que te refine, como el fuego refina el oro. El fuego no le hace bien al oro. El fuego es brutal, es despiadado, es implacable, pero el oro que sale del fuego es más puro que el que entró, no por mérito del fuego, sino por la naturaleza intrínseca del oro. Y tú eres ese oro, y el odio que recibes es ese fuego. Y la versión de ti que saldrá al otro lado de esta experiencia será una versión más pura, más clara, más definida. No porque el odio te haya hecho mejor, sino porque tú elegiste no dejar que te hiciera peor. Quiero terminar hablándote de algo que aprendí en los templos de Japón. En la tradición del kintsugi, cuando un objeto de cerámica se rompe, los artesanos japoneses lo reparan con oro líquido. No intentan esconder las grietas. No intentan que la pieza vuelva a verse como si nunca se hubiera roto. Al contrario, las grietas se convierten en parte de la historia del objeto. Se convierten en líneas doradas que cuentan la historia de algo que fue roto y que fue reparado con algo más valioso que el material original. Y la pieza reparada con kintsugi no vale menos que la pieza original. Vale más porque lleva en sí misma la evidencia de que fue sometida a la destrucción y sobrevivió. Y tú, con todas tus grietas, con todas las marcas que el odio sin razón ha dejado en tu superficie, con todos los momentos en que sentiste que te estabas rompiendo en pedazos, tú eres una pieza de kintsugi. Cada herida que has sufrido, cada rechazo que has enfrentado, cada noche en que lloraste sin que nadie lo supiera, cada mañana en que te levantaste a pesar de no tener ganas, cada paso que diste hacia adelante cuando todo te empujaba hacia atrás, cada una de esas experiencias es una línea de oro en tu historia. No son defectos, son evidencias de que la vida intentó romperte y no pudo. Y quiero que la próxima vez que alguien te mire con odio sin razón, recuerdes esto. Recuerdes que ese odio no define quién eres. Recuerdes que ese rechazo no disminuye tu valor. Recuerdes que la opinión de alguien que no ha caminado en tus zapatos no tiene el poder de borrar los kilómetros que has recorrido. Y recuerdes sobre todo que el cerezo no se disculpa por florecer. Hay algo que me enseñó la vida en los caminos entre Japón y Colombia, entre el silencio de los templos y el bullicio de las ciudades, entre la disciplina del oriente y la pasión del trópico. Me enseñó que las personas que verdaderamente te aman van a celebrar tu crecimiento, no van a castigarlo. Las personas que verdaderamente te conocen van a reconocer tu esencia, no van a confundir tu evolución con traición. Y las personas que te odian sin razón, aunque ahora se sientan como el dolor más grande del mundo, un día se convertirán en el recuerdo más irrelevante de tu historia. Porque cuando mires hacia atrás desde la cima de tu montaña, cuando veas todo el camino que recorriste, cuando sientas en tu piel el sol que solo se siente a esa altura, te darás cuenta de que los gritos que venían del valle ya no se escuchan. No porque hayan dejado de gritar, sino porque tú subiste demasiado alto para que su sonido te alcance. Y eso es lo que quiero para ti. Quiero que subas tan alto que el odio de los demás se convierta en un susurro lejano que el viento se lleva antes de que llegue a tus oídos. Quiero que construyas una vida tan sólida que ningún comentario, ninguna mirada, ningún gesto de desprecio pueda hacer temblar ni una sola de tus columnas. Quiero que llegues a ese lugar donde tu paz interior sea tan profunda que nada externo pueda perturbarla. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque te hayas vuelto tan seguro de quién eres, que la opinión de quienes no te conocen realmente deje de tener peso en tu balanza. La gente te odia sin razón. ¿Y qué dice eso de ti? Dice que estás vivo. Dice que estás presente. Dice que estás haciendo ruido en un mundo que prefiere el silencio cómplice de la conformidad. Dice que hay algo en ti que brilla lo suficiente como para molestar a quienes han decidido vivir en la penumbra. Dice que eres el clavo que sobresale, el cerezo que florece,
el bambú que se dobla pero no se quiebra, el oro que sale del fuego más puro de lo que entró. Así que la próxima vez que alguien te odie sin razón, no te preguntes qué hiciste mal, pregúntate qué estás haciendo bien. No te preguntes por qué no les gustas, pregúntate por qué les incomodas. No te preguntes cómo hacer que te acepten, pregúntate si necesitas su aceptación para seguir siendo quien eres. Y cuando la respuesta sea no, y créeme, la respuesta siempre va a ser no, levanta la cabeza, endereza la espalda, respira profundo y sigue caminando. Porque el camino que tienes por delante es demasiado hermoso para recorrerlo mirando hacia atrás, preguntándote por qué los que se quedaron en el valle no celebraron tu partida. Tú no naciste para ser aceptado por todos. Naciste para ser fiel a ti mismo. Naciste para recorrer el camino que tu corazón te señala, aunque ese camino te aleje de quienes esperaban que te quedaras. Naciste para florecer, aunque tu florecimiento incomode a quienes todavía no han encontrado sus propias flores. Y naciste para brillar, aunque tu luz sea demasiado intensa para los ojos de quienes se han acostumbrado a la oscuridad. Recuerda siempre, el odio sin razón que recibes no es tu carga. Es la carga de quien lo siente. Tu única responsabilidad es no dejar que esa carga se convierta en la tuya. Tu única responsabilidad es seguir siendo quien eres, con la misma autenticidad, con la misma pasión, con la misma determinación que tenías antes de que el primer golpe llegara. Tu única responsabilidad es demostrar, no con palabras, sino con tu vida entera, que ningún odio es lo suficientemente grande para apagar la luz que llevas dentro. Yo soy Yokoi Kenji, un hombre que creció entre dos mundos, que fue rechazado por ambos, que fue cuestionado por los dos lados, que caminó durante años con la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Y hoy te digo, desde ese mismo lugar de imperfección, desde ese mismo lugar de búsqueda constante, desde ese mismo lugar de alguien que todavía tiene días en que el rechazo duele como si fuera la primera vez, te digo que el odio sin razón no tiene la última palabra sobre tu vida. La última palabra la tienes tú. La última palabra es la que pronuncias cada mañana cuando decides levantarte a pesar de todo. La última palabra es la que escribes con cada acción que demuestra que sigues de pie. La última palabra es la que susurra tu corazón cuando, en medio de la tormenta, eliges seguir latiendo. Y ese latido terco, obstinado, rebelde, ese latido que se niega a detenerse por más golpes que reciba, ese es el sonido más poderoso del universo. Más poderoso que cualquier insulto, más poderoso que cualquier rumor, más poderoso que cualquier mirada de desprecio. Porque mientras tu corazón siga latiendo, mientras sigas respirando, mientras sigas poniendo un pie delante del otro, el odio sin razón habrá fracasado en su único objetivo: detenerte. No te detengas. Nunca te detengas. El mundo necesita personas que sigan caminando a pesar del rechazo. El mundo necesita cerezos que florezcan a pesar de los inviernos. El mundo necesita bambúes que se doblen sin quebrarse. El mundo te necesita a ti, exactamente como eres, con tus grietas doradas y tu luz que incomoda y tu paso firme que resuena en las montañas como un eco que dice: aquí estoy, sigo de pie, y ningún odio va a cambiar eso. Porque al final del camino, cuando todo se haya dicho y todo se haya hecho, lo único que importa no es cuántas personas te amaron ni cuántas personas te odiaron. Lo único que importa es si fuiste fiel a lo que eras, si viviste con autenticidad, si tu corazón y tus acciones caminaron siempre en la misma dirección. Y si la respuesta es sí, entonces nada de lo que hayan dicho o dejado de decir importa, porque viviste la vida más difícil y más hermosa que existe. La vida de quien se atrevió a ser exactamente quien era, sin pedir permiso, sin pedir disculpas, sin mirar hacia los lados para ver si los demás aprobaban cada paso. Esa es la vida que te espera. Una vida de florecimiento sin disculpas. Una vida de crecimiento sin culpa. Una vida donde el odio sin razón se convierte en el fondo oscuro que hace brillar más intensamente tu propia luz. No es una vida fácil, nunca lo será. Pero es una vida que vale cada gota de sudor, cada lágrima derramada en silencio, cada noche de insomnio preguntándote si vale la pena seguir.
vale la pena. Siempre vale la pena. Porque al otro lado de cada rechazo hay una versión de ti que es más fuerte, más clara, más inquebrantable que la anterior. Y esa versión de ti está esperándote. Está justo ahí. Al otro lado del miedo, al otro lado del dolor, al otro lado de la duda, está esperándote con los brazos abiertos y una sonrisa que dice, bienvenido, te tardaste, pero llegaste. Y ese momento en que te encuentras con la versión de ti que el odio no pudo destruir, ese es el momento en que todo habrá valido la pena. Sigue caminando. El cerezo no se disculpa por florecer y tú tampoco deberías hacerlo.